Y la presentación, ¿dónde está la presentación? Acá. Acá. Bien. La vez pasada creo que nos habíamos quedado acá, ¿no? Hablando un poco de la subestación, nos habíamos quedado en este punto, ¿sí? A ver, esperen que busco el mouse. ¿Dónde dejé el mouse? Acá. Bueno, en realidad lo que habíamos dicho es que la subestación, habíamos hablado, ¿no? En realidad, digamos, no digo que sea un protagonista, es obviamente muy importante, pero en toda la distribución de la red, la subestación es un poco la que tiene el protagonismo de estar haciendo este intercambio de ya sea elevadora, de maniobra, reductora. Bueno, nos vamos a encontrar en toda la red muchas subestaciones. Entonces, por eso la intención era un poco empezar haciendo un conocimiento de qué eran, para qué sirven y de qué ofician. Bueno, entonces, lo tradicional es que tengamos subestaciones, lo que llaman subestaciones aéreas, que bueno, están al aire libre, obviamente, como lo dice su palabra, y la aislación ahí es el propio aire. El propio aire, y bueno, para todo eso también hay una serie de diseño, cuando se planifica la subestación, para tener las distancias de seguridad apropiadas entre las líneas, de las líneas respecto del suelo también, de las líneas también respecto del suelo, pero considerando las zonas seguras para maniobra de las personas que tengan que trabajar en la subestación. Bueno, todo eso es una parte, digamos, donde el proyecto de una subestación tiene una determinada superficie en función de que es al aire libre. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que en el aire libre tenemos que contemplar situaciones de buen tiempo, mal tiempo. Perdón, ¿se escucha, profe? Sí. Porque no escucho. ¿Me escuchás o no? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Sí, Sí, ahí se lo escucha, profe. Profe, Yo lo escucho. ¿están separadas por el tema que se pueden llegar a generar arcos entre los sí, elementos? sí, porque esto sale, a ver, no, se van a generar obviamente, si estuvieran lo suficientemente cerca como para ionizar el aire a su alrededor y que el arco se produzca. Cuando se planifica una subestación, en este caso lo que se llama una subestación aérea o al aire libre, bueno, ya en la parte de diseño, sabiendo cuál es el nivel de tensión que se va a trabajar en cada uno de los tramos, ahí es donde se planifica las distancias de seguridad entre cada una de las fases. ¿Está bien? Pero como creo que también lo había comentado la vez pasada, una cosa es la condición atmosférica que, por ejemplo, en esta foto se puede llegar a presentar, y otra cosa es la misma estructura física que no se mueve, porque eso está todo empotrado. Imagínenselo en una condición donde tenemos, no sé, humedad, niebla, lluvia. Bueno, las condiciones cambian. Entonces, cuando se diseña considerando el peor de los casos. Perdón. Entonces, este es el caso de una subestación al aire libre, aérea, como le queramos poner el nombre. Bueno, tenemos otra cuestión que tiene que ver con lo que se llaman subestaciones encapsuladas en gas, que son las subestaciones GIS, GIS. Ahí yo les pido, siempre lo aclaro, mi inglés es Tarzana, así que lo voy a decir como me sale, ¿sí? Gas Insulated Switchgear, esa sería la sigla. Son subestaciones aisladas en gas. ¿Qué quiere decir aisladas en gas? Bueno, todo lo que nosotros veíamos acá en el tránsito de las líneas, que nosotros podemos ver acá, digamos, el cable de alta tensión pasando por un transformador de corriente, después por lo que fuera un interruptor, un transformador de tensión, lo que fuera. Bueno, todo ese tránsito del conductor y de los distintos puntos del recorrido en función de lo que voy a estar interconectando, bueno, todo eso se reduce a un ambiente mucho más pequeño. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo es que no tenemos acá
un arco eléctrico, ¿cómo es que no tenemos un problema donde la cercanía pueda llegar a ser un factor que demande más espacio? Bueno, justamente porque todo ese recorrido está empotrado en un gas aislante, que es el hexafluoruro de azufre. El hexafluoruro de azufre lo conocemos más como SF6. Creo que es más incluso habitual nombrarlo así, SF6. Que es un gas aislante. Tiene una característica que, digamos, ¿qué significa ese aislante? ¿No? Cuando hablamos de aislante, hablamos de lo que es una de las propiedades que tienen, que lo tienen todos los materiales, es lo que se llama la propiedad de ser un material dieléctrico, o sea, poder tener, tener la virtud de no ser vencido, si se quiere, por una alta tensión para lograr la conductividad. Bueno, en el caso del SF6 es uno de los casos donde tenemos esa propiedad. También se utiliza vacío, también se utiliza aire, pero bueno, las subestaciones que tienen esta misma característica y que trabajan con vacío o con aire, ya tienen otra dimensión, porque ahí ya tanto el aire o el vacío tienen otra característica dieléctrica. De hecho, el SF6 es un gas altamente contaminante para la capa de ozono, y ya hay muchas empresas que construyen subestaciones que no trabajan con SF6, trabajan con otro gas, no me acuerdo ahora cuál es, pero es un gas que no... No es inflamable, ¿no, profe? No es inflamable. Me queda la duda de eso. Pensaba que era gas común, que lo ponían ahí adentro y iba a explotar todo. Usan vacío ahora, profe. Vacío también, sí, pero a lo que voy es que la estructura es diferente. Es la misma, pero es como si fuera un poco más grande, porque no tiene la misma capacidad de aislación que el SF6. Bueno, la cuestión es que no es inflamable, es muy estable el SF6, no es tóxico, si se libera no es tóxico, no es que se van a morir todos los operarios que estén ahí, pero sí daña la capa de ozono. Esa es la desventaja que tiene, ¿sí? Entonces, todo eso que vemos ahí como cilindros, traten de imaginarse, porque obviamente no tengo una foto donde haya un corte, pero traten de imaginarse que en el interior de ese cilindro hay una barra conductora. Una barra conductora con una determinada sección, que es la que va a poder llevar la corriente nominal con la cual opera esta subestación, ¿sí? Cuando hablamos de corriente nominal y tensión nominal, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien se puede aventurar? Lo nominal es para lo que está preparado el funcionamiento del equipo, o sea, no sé, la corriente nominal de, por ejemplo, un cable de 2,5 debe andar entre los 8 amperes, por así decirlo, un máximo de 17 y bueno, y el mínimo de 0, ¿no? Máximo de 2,5 de 20 amperes y el máximo de 1,5 es 14. Depende del fabricante, eso tenés que buscar la tabla del fabricante. Sí, por eso. Y también para el caso tanto de lo que son las líneas de alta tensión, como todo el conjunto de conductores que operan en la subestación, la tensión nominal y la corriente nominal se refieren exactamente a eso. O sea, a qué tensión está preparada esta parte del circuito para trabajar en operaciones normales, y cuál es la capacidad de transporte de corriente que va a tener en condiciones peores. ¿Por qué decimos en condiciones peores para la corriente y en condiciones normales para la tensión? Porque cuando yo tengo una diferencia de potencial, bueno, la diferencia de potencial va a estar presente siempre, sea que esté consumiendo 1 ampere, 1 miliampere o 8000 amperes. ¿También? El ampere, en todo caso, lo que nos está diciendo es cuánta corriente está atravesando el conductor. En cambio, la diferencia potencial no nos dice, por decir, no sé, de alguna manera, cuál es la fuerza que voy a poder tener como potencial para transportar esa corriente. ¿Está bien? Por eso, la tensión nominal generalmente siempre va a tener un valor, supongamos que sea una tensión, no sé, supongamos esta subestación está transformando de
no sé, 100 kV a 13,2 kV. Bueno, la tensión nominal para la parte del circuito primario va a ser de 100 kV, y la tensión nominal del circuito secundario 13,2 kV. La corriente no, la corriente va a depender del consumo. Más corriente hay, quiere decir que mayor es el consumo. Menos corriente hay, menos va a ser el consumo. Ahora, ¿en qué caso consideramos la corriente nominal? Bueno, en el peor caso, o sea, en cuanto está preparado el circuito para entregar la máxima corriente. Por eso decimos en el peor caso. Obviamente igual, todas las subestaciones y demás, las demandas de corriente, bueno, dependen, como habíamos visto por ahí en la clase anterior, o en la otra, no me acuerdo, de las demandas que ocurren en el día, que muchas veces van reguladas por la hora. No es lo mismo la demanda de la mañana que la demanda de la tarde, que la demanda de la noche. No es lo mismo la demanda en un día de una temperatura media agradable que en una temperatura de frío extremo o de calor extremo. Bueno, para todo eso está preparado, considerando las peores condiciones, y en ese caso, en la peor condición de la corriente, es lo que consideramos corriente nominal. Esperen que alguien está pidiendo para entrar. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, imagínense todo esto que estamos diciendo, bueno, y en el interior todo un recorrido, de barras conductoras, y es como que esas barras están en el centro, ese cilindro, y justamente la rodea el gas, que es el gas aislante. ¿Está bien? Bueno, esas barras conductoras y todo esto que tenemos acá, no solamente es la conducción en sí, ahí están todos los aparatos, ahí estarán empotrados los transformadores de potencia, ahí estarán empotrados los seccionadores, los circuit breakers, las cuchillas los seccionadores, las derivaciones a tierra, cuando por alguna tarea de mantenimiento tenga que tener esa zona sin tensión y asegurándome de que esté con potencial cero. Bueno, y después tenemos toda la parte de control, que ya forma parte de la electricidad y la electrónica, que termina controlando toda la operación de lo que sería, para este caso, esta subestación. Obviamente que ocupa mucho menor espacio. Acá hay cuestiones de costo-beneficio. Muchas veces cuando la ciudad va creciendo o se va urbanizando, bueno, no queda otra que, aunque sea una subestación de un mayor costo inicial, bueno, tenerla, porque va a cumplir con su función y no va a estar no va a demandar una zona de gran superficie que esté al aire libre. Entonces muchas veces también tienen tiene una función útil para el lugar donde está operando, reduciendo el espacio, permitiendo tareas de mantenimiento mucho más sencillas, más seguras. Bueno, y aparte es como que estas subestaciones encapsuladas en gas, digamos, tienen un gran costo de inicio para poder ponerlas operativas, pero se supone que después el costo de mantenimiento es más bajo. Digo se supone porque siempre van a haber problemas y siempre se va a necesitar el mantenimiento. Pero al estar con esta característica encapsuladas, bueno, no tienen la misma, digamos, la misma obsolescencia que estaciones que son al aire libre. Bueno, sigamos. Bueno, como les decía, ¿no? Cada parte tiene una función. Tenemos un seccionador, la puesta a tierra, el interruptor de potencia, el circuit breaker que llamamos, el transformador de corriente para medición, transformador de tensión. Bueno, y después lo que habíamos dicho que era la parte del control. ¿Qué más tenemos? La parte de conexión con la parte de alta tensión, media tensión, lo que fuera que estemos manejando. Más o menos, acá, si se quiere, es un dibujo con un corte, donde tenemos en color amarillo todo lo que estaría inundando todos esos cilindros con este gas SF6. Donde en el medio, en la parte rojo, están las partes conductoras, ¿sí? Que van a estar formando parte de todo este circuito,
¿Qué más tenemos que pueda ser interesante? Bueno, sí, la parte de baja tensión, la parte de alta tensión. Bueno, más o menos ese es sería un corte representativo de lo que sería una subestación encapsulada en gas. Bueno, y acá es el diagrama unifilar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, hablando del diagrama unifilar? Bueno, lo habíamos visto, si se quiere, en la actividad 2 con ese dibujo. Bueno, ya vamos a ir viendo también diagramas unifilares como para ir familiarizándonos. ¿Está bien? Pero lo importante a nombrar son algunos, empezar a tener como contacto con los esquemas más representativos. Y bueno, cuando vemos así dos circulitos, uno superpuesto con otro, generalmente es un transformador de tensión. Digo generalmente porque también hay casos donde podemos tener un primario con dos devanados secundarios, entonces esto se transformaría en algo así. Un circulito de un lado, estoy dibujando con el mouse, así que hago lo que puedo. Y dos circulitos de este otro lado. ¿Sabes? Bueno, no me salió muy lindo, ¿no? Para nada. Un círculo acá, y otro acá, y otro acá. Entonces, esto me está hablando de que tengo un devanado primario, y dos devanados secundarios. ¿Está bien? Bueno, en este caso no, sería un devanado primario y un devanado secundario. Bueno, después tenemos la parte que nos va a llevar a puesta a tierra, cuando, como les comentaba, por ahí yo tengo que hacer alguna tarea de mantenimiento y ya no tengo la subestación con energía. Bueno, no importa, siempre por seguridad tenemos que estar conectados a tierra. Entonces, tenemos los distintos switches que nos van a permitir tener esa conectividad a tierra. Bueno, ya iremos viendo. Hoy quería pasarles también algún resumen de toda la simbología como para ya ir familiarizándonos. Bueno, y hasta ahí con este tema. Vamos a esperen que abro otra presentación. Dame un segundito. ¿Alguien levantó la mano? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Bien, Acá bien. Noemí. Ah, ¿cómo estás, Noemí? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bien. Acá yo paseando por los pasillos y entrando a las aulas. Ah, bueno. No, yo lo que le decía a los chicos, justo estoy cambiando de una presentación a otra. Y yo lo que le decía a los chicos, hay veces que levantan la mano y no es que sea descortés ni nada, pero es como que no puedo prestar atención. Claro. Entonces justo me agarraste en que cambiaba una presentación por otra y ahí vi la mano levantada. No, yo aproveché de eso y ahí más digo, entro para saludar a No, está todos. bien. Porque si no, por ahí no me iba a dar cuenta. Claro. Bueno, no, era para saludarlos a todos, así que ya saben, cualquier duda me consultan. Bien. Bueno, listo, los dejo, que sigan en su clase. Saludos. Bueno, gracias, que sigan bien. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar, ya vimos por ahí lo que serían estos puntos que van a estar diseminados por toda la red. Bueno, vamos a hablar pero ya de la red eléctrica más macro, más vista en la totalidad. ¿Está bien? Entonces, arranquemos por este punto. Bueno, en un esquema, obviamente que este sería también un esquema muy reducido, pero ¿qué es lo que tenemos en una red de distribución eléctrica? Tenemos la parte generadora, generalmente van a ser lo que nosotros conocemos o vamos a ir viendo también más adelante, centrales hidroeléctricas, nucleares, térmicas, bueno, y ahora las de energía limpia, eólica, fotovoltaica, bueno. Vamos a tener toda la parte de generación en las centrales eléctricas,
La red de transporte en alta tensión. Después también puede ser que tengamos algunos casos donde haya consumidores en alta tensión, subestaciones reductoras o de maniobra, porque también está toda digamos, la diversificación de la red a lo largo de la superficie. Pero bueno, vamos a resumirlo como subestaciones. La red de transporte y distribución en media tensión, ya ahí como que estamos en cercanía de los puntos que van a consumir toda la energía eléctrica generada. Y por último tenemos también necesidades de consumo en media tensión, distribución, otra vez con la transformación en baja tensión, y bueno, el consumo de baja tensión, que es el consumo de la parte domiciliaria, ¿no? O bueno, industria o comercio que no demanden alta tensión o media tensión. Bueno, este sería como todo un esquema en cascada de arriba para abajo, arrancamos de la alta tensión a la baja tensión. En el medio está toda la parte de transformación. Más o menos este esquema, si lo tenemos que representar en lo que podría ser una forma gráfica, nosotros, bueno, ahí lo vimos, creo que lo habíamos visto entrando a Camesa, que tenemos toda la distribución de la red a través de interconexiones, que cada color también representa un determinado nivel de tensión, y en algunas partes tenemos lo que se llaman nodos, que van a ser los interconectores, que pueden llegar a ser, generalmente son las subestaciones donde voy a tener la parte de maniobra, vinculando tal vez otra central que también transporta la energía, o no, ya es una estación reductora que va a transformar esa energía en un nivel, la misma potencia, pero un nivel de tensión más bajo. ¿Sí? Entonces, generalmente utilizamos lo que llama un grafo de red para poder establecer lo que van a ser los nodos y las líneas que van a representar el transporte de esa energía con los distintos niveles de tensión. Generalmente, al menos en el plano de Camesa, se lo puede ver representada cada una con un color que la distinga. Ahora bien, ¿por qué transportamos la energía? Fíjense que en esta parte la red de transporte, que por ahí se la dibuja un poco a propósito de esta manera exagerada, ¿por qué en alta tensión? ¿Quién se aventura a decir por qué en alta tensión? La red. Sí. Por la sección para reducir la corriente en el transporte y reducir la sección de los conductores. Sí, para reducir la corriente, con la reducción de la corriente reducimos la sección. Eso es un hecho, porque a menor corriente necesito menor sección para poder conducirla. Y falta una pestaña más de la definición. ¿El tema del calor puede ser? Claro, y el tema del calor. Bueno, el tema del calor, ¿por qué se produce? Bueno, por efecto Joule. Por el efecto Joule, exactamente. O sea, el cable en sí, el cable conductor, no es perfectamente conductor. Y evitar las caídas de tensión también, ¿no? Bueno, evitar las caídas de tensión, pero sí, lo que quería nominar en este caso era el tema del efecto Joule. El cable en sí no es, digamos, un conductor perfecto, ¿está bien? Entonces, en kilómetros y kilómetros y kilómetros, porque no se olviden de que a veces las centrales generadoras están muy lejos de los centros de consumo. Entonces, en kilómetros y kilómetros y kilómetros, va a suceder que esa sumatoria, esa suma de ese trayecto, en la pequeña resistencia que tiene el cable, bueno, a lo largo de tantos kilómetros va a tener un determinado protagonismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la corriente circula a través de un conductor, y ese conductor presenta algún tipo de resistencia, bueno, esa resistencia se termina transformando ese transitar de la corriente con esa pérdida en calor. Y eso es lo que denominamos lo que se denomina el efecto Joule. Entonces, supongamos que tenemos una parte generadora, una central que trabaja con un nivel de tensión de 100 kilovoltios, ya transformada, ¿no? Digo, ya transformada la generación, transformada para entregar a la red, 10 kilovoltios y 100 amperes. 10 kilovoltios y 100 amperes. Bueno, 10 kilovoltios y 100 amperes sería 1 megawatt.
En definitiva, la potencia que voy a estar queriendo transportar. Entregar a la red, no transportar. En este punto es entregar a la red, porque estamos hablando de la parte generadora. Bueno, luego tengo toda la parte de transmisión de toda esta energía eléctrica, y voy a tener tanto recorrido a lo largo del circuito, que bueno, tal vez, para este ejemplo práctico, pongo números redondos para que sea fácil de calcular. En este ejemplo práctico, voy a tener, digamos, al final del recorrido, una suma de todo ese trayecto que me va a representar 10 ohms de resistencia, entre el punto desde donde lo generé y el punto donde lo estoy recibiendo. Profe, una consulta. Los 10 ohm, ¿qué te los da el fabricante? ¿Te da la resistencia? Sí, a ver, primero que 10 ohm, esto es un... Ya sé que ese esquemático, no es real. Pero, por ejemplo, yo estuve pensando el otro día por cómo se pudiera en una instalación, por ejemplo, domiciliaria, calcular el efecto Joule, pero no sabría cómo sacar la resistencia. No sé si es algún valor que te da la instalación, o hay que hacer una medición, o... No, depende del material, Hay algo que se llama resistividad. Sí, por la propia del material, la del cobre 0,017 y la del aluminio 0,021, si no me equivoco, 22. Es difícil escribir con el mano. Resistividad. Bueno, me va a faltar la D. Resistividad. ¿Y esto en qué viene dado? En ohm por metro. Me quedó ahí mal. Ohm por metro. ¿Sí? Bueno, entonces depende del material. Depende del material, vas a tener una determinada resistividad. A lo largo de cientos y cientos de metros, bueno, eso se empieza a sumar. ¿Me explico? No sé quién me había preguntado, estoy hablando. Sí, lo sigo, profe. Bueno, entonces esa resistividad es por metro, entonces tendría que calcular la cantidad de metros que tengo en la instalación, por así decirlo, y eso sería la resistencia. Sí, igual, a ver, primero tenés que conseguir el dato de la resistividad de lo que vas a estar utilizando para el tendido eléctrico. Viste que muchas veces el tendido eléctrico no es cobre puro, a veces también se utilizan aleaciones. Así que ya vamos a tener que contar con ese dato del fabricante. Y después en una red domiciliaria, y a menos que sea muy extensa, no sé cuán extensa puede ser como para que la resistencia realmente tenga algún factor importante. El otro día justamente en el trabajo toqué un cable y estaba realmente caliente. Estaba bastante caliente. Digo, ¿se le podrá hacer el cálculo? Bueno, pensaba, no se me ocurría. Sé que la fórmula, pero no sabía del tema de la resistencia. Por eso. Sí. Y tenés que buscar, más que nada, el dato de la resistividad del material conductor. Ya con ese dato, bueno, ya tenés la mitad del partido ganado. Después lo considerás en función de los metros y ahí vas a tener el dato. ¿Sí? Bueno. Profe, una pregunta. ¿La potencia no es kilovolt-ampere? Está bien, pero a ver, yo acá quiero hacer algo representativo, no voy a hacer un estudio. Okay. ¿Sí? No, yo quería saber en qué se transportaba. Sí. ¿Kilovolt-ampere o megawatt o kilowatt? Sí, está bien, pero son distintas formas de mirar la energía, ¿está bien? De cuantificar la energía, la palabra más apropiada. Son distintas formas de cuantificar la energía. Entonces, para este ejemplo práctico y para poder hablar del efecto Joule, elegí trabajar con los megawatts, ¿está bien? En definitiva, el watt, ¿qué es? Potencia de tensión por corriente. Es potencia y es tensión por corriente, ¿sí? U por I, ¿está bien? Pero guarda, porque la tensión, ¿sí? Vamos a poner, perdón, vamos de vuelta. La corriente es la tensión sobre la resistencia, ¿sí? Esto es ley de Ohm, ¿no? ¿Conocen ley de Ohm? Si me dicen que no, estamos en el horno, ¿eh? Estamos bien. Sí, profe. Sí. Luego,
si yo hablo de la tensión, ¿sí? ¿Puedo escribir esto despejando la tensión? ¿Lo puedo escribir de esta manera? Profe, pero por ejemplo, la resistencia esa de la ley de Ohm se saca el coeficiente de resistividad por la sección del conductor, no, por la longitud del conductor sobre la sección del conductor. Sí, es correcto. Pero a lo que quiero llegar es a esto. A ver, porque si no me estoy yendo del tema. Potencia es tensión por corriente. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Sí. Bien. Luego, corriente es tensión sobre resistencia. Sí. ¿Sí? Ahora, si yo despejo la tensión, paso la R que está dividiendo multiplicando. Sí. En definitiva, tensión es resistencia por corriente. Sí. ¿Sí? Si ahora reemplazo esto que está acá, por esto que está acá, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, si lo reemplazo, voy a poder decir que la potencia es igual a R por I, y otra vez por I, ¿no? Esta I es esta I de acá. Sí. Y esta R por I es lo que estoy reemplazando de la tensión que está acá. Con lo cual, la potencia termina siendo resistencia por corriente al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿qué es lo que tengo acá? No sé por qué se me va el mouse ahí. Bueno, cuestión. Termino analizando entonces la potencia en función de la corriente que estoy transportando y de la resistencia del material que estoy utilizando para ese transporte. Acá ya me estoy olvidando de la tensión. Al haber hecho el cambio de variable, ya lo estoy analizando por la corriente que estoy transportando y la resistencia que ofrece al paso de la corriente de ese material. ¿Está bien? Entonces, yo sé que la resistencia que ofrece al paso de la corriente de ese material al cabo de todos estos kilómetros termina siendo 10 ohms. ¿Está bien? Genial. Bueno, entonces, la corriente que estoy transportando para este ejemplo sería 100 amperes. 100 amperes al cuadrado por los 10 ohms que me está ofreciendo ese cable para el transporte. Bueno, entonces termino teniendo 100.000 watts de pérdida en calor. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente al ofrecer 10 ohms de resistencia al paso de una corriente de 100 amperes, bueno, se demuestra que la pérdida en calor es de 100 kilowatts. ¿Sí? Entonces, de 1 mega, 100 se me fueron en calor. 100. De 1.000.000, 100.000 se me fueron en calor. Me quedaron 900.000 para entregarle a la parte del consumo. ¿Sí? ¿Hasta acá llegamos? Quedan 900.000 para el consumo. Sí. Bien. Bueno, ahora, ¿cuál es la potencia con la cual estoy trabajando en la central eléctrica? ¿Qué potencia máxima me puede estar entregando esta central eléctrica? Bueno, me dicen 1 megawatt. Claro, 1 megawatt. Me dicen que puede entregar 100 amperes a 10 kilovolts. Genial. Bueno, entonces yo utilizo un transformador para cambiar la relación entre tensión y corriente en esta función elevadora que voy a usar del transformador. Bueno, vamos a ver el mismo caso, pero ahora ya, mismo análisis, pero con 100 kilovolts y 10 amperes. O sea, estoy multiplicando en 10 la tensión eléctrica, la diferencia de potencial, y reduciendo en 10 la corriente. Ahí ya tenemos un primer beneficio. Como había dicho, todavía no me aprendo los nombres, y les digo que también tengo un problema para aprenderme los nombres, así que discúlpenme si no los cito como con el nombre apropiado. Pero bueno, ahí habían nombrado, ¿no? Que una de las ventajas era
la sección, que puede ser mucho más chica, menos corriente, menos sección necesita. Genial. Bueno, entonces, tenemos la misma potencia, ¿verdad? 100 kV por 10 amperes siguen siendo el mismo megawatt. Esto no cambió. Obviamente habrá cambiado la relación en el transformador elevador para poder tener, para la misma potencia, otro nivel de tensión con otro nivel de corriente. ¿Está bien? Bueno, haciendo el mismo cálculo, en este caso, considerando que la potencia es la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia que presenta el material de conducción, bueno, esto no cambió, esta propiedad no cambió, sigue teniendo los mismos 10 ohms que tenía en este caso. Eso no cambió, el tendido es el mismo. Lo que cambió es la corriente que estoy transportando y la diferencia de potencial que ahora estoy utilizando para transportar la misma potencia. ¿Está bien? Acuérdense que en este caso yo no considero en este caso, por el cambio de variables que hice, no considero la tensión. Me centro solamente en la cantidad de corriente que estoy transportando y la resistencia que presenta el material para ese transporte. Bueno, ahora con esta corriente que estoy transportando es mucho menor, bueno, la pérdida que tengo es simplemente 1 kilowatt. 1 kilowatt. O sea, antes tenía una pérdida que era prácticamente el 10%, ahora tengo una pérdida que es solamente el 1%. ¿Sí? ¿Qué es lo único que cambié? Bueno, lo único que cambié fue el nivel de tensión. Y obviamente, como consecuencia también, cambio la corriente, porque estoy manteniendo la misma potencia. Y ahí tengo el beneficio de que la pérdida por ese transporte a lo largo de todo el recorrido es mucho menor. Es mucho menor. Igualmente, si hablamos de pérdidas en el transporte de energía eléctrica, si sumamos todas las pérdidas que hay por todos los efectos que intervienen, y a esto le podemos sumar también lo que decíamos clases pasadas, el mantenimiento del parque, digamos la obsolescencia también de parte del parque eléctrico, las pérdidas son muy elevadas. No es que generamos 1 megawatt en un lado y recibimos el 99% del otro lado. No, en el medio hay muchísimas pérdidas. Justamente gran parte del desafío está en reducir esas pérdidas, pero son inevitables, y además se potencian justamente si no tiene mantenimiento. Pero bueno, es algo de lo que ya hemos hablado un poco. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Le parece que hacemos un descansito y seguimos? ¿O seguimos? Como quiera, profe. Por mí preferiría seguir y cortar un cachito antes. Pero, no sé, votamos. Dale, bueno. ¿Seguimos entonces? A menos que la mayoría. Seguimos. Bueno, esta es la ahora en un ratito me tengo que ir, profe, pero bueno, no pasa nada. Después veo los últimos 10 minutos, si no. Dale. Esto es lo que en definitiva termina siendo el motivo principal por lo cual transportamos la energía en alta tensión. ¿Vale? Bueno, entonces, volvamos al esquema unifilar. En el esquema unifilar, toda la red, eso que hablábamos al principio, todo esto que está acá, a ver si llego, todo esto que está acá representado de alguna manera, de una forma muy, muy grosera, bueno, acá ya con nodos y ramas de interconexión entre los distintos puntos, bueno, todo esto deriva de esta representación donde vamos a trabajar con diagramas unifilares, donde generalmente vamos a tener una sección que va a determinar una parte de transporte, de la cual vamos a estar interconectándonos de esa parte para hacer lo que necesitemos, ya sea reducirla, maniobrarla para interconectarme con otro lugar. Bueno, generalmente, digamos, la representación, por eso mi intención también era pasarles determinados, no toda, pero al menos las más representativas de la simbología de lo que hace al esquema unifilar. Generalmente el esquema unifilar también hay una característica, se lee de arriba para abajo, y de izquierda a derecha. ¿Sí? Obviamente que en la necesidad de leer un diagrama unifilar, cuando en algún momento tengamos que utilizarlo por lo que fuera, bueno, vamos a ir buscando lo que necesitemos ver, pero digamos, si tengo que interpretar el diagrama unifilar, bueno,
lo ideal es leerlo de arriba para abajo y de izquierda para derecha. ¿Sí? Bueno, en los planos gráficos que podemos ver, por ejemplo, en Camesa, tenemos las distintas trazas que a través de los colores nos van a estar indicando el nivel de tensión, lo que sería la tensión nominal que hablábamos recién. Bueno, esa tensión nominal está representada por los colores que nos van a estar dando una idea, una magnitud de cuál es la diferencia de potencial que se está manejando en ese tramo. Y después tenemos lo que habíamos denominado nodos, ¿sí? Lo que habíamos denominado nodos, bueno, me voy muy para atrás, acá, nodos, están por algo porque obviamente nos están vinculando dos puntos y algo sucede en ese nodo. O tengo alguna sección que permite hacer maniobra, o tengo alguna estación reductora, o tengo una estación elevadora en el caso de que esté generando energía eléctrica y la esté interconectando al circuito. Bueno, cada una de esas características está representada por una simbología en el caso de la georreferenciación. Pero nos viene a hablar de lo mismo, de cómo está distribuida la red en el contexto de la superficie. ¿Está bien? Bueno, yo voy a colgar después la presentación, pero hay algunas cosas interesantes para ver dentro por ejemplo, de la página de Camesa. Una que hace a la georreferenciación, que creo que lo habíamos visto, ¿no? En la clase pasada. Yo me había metido a esta página. En una de las primeras clases. Sí. Bueno, pero los invito a verlas. Los invito a verlas porque es interesante ver cómo se arma todo el tendido, cómo es la distribución, cómo son los niveles de tensión, dónde están ubicadas las centrales generadoras, qué tipo de centrales generadoras son. Bueno, es interesante y bueno, los invito porque me parece que es apropiado que la conozcan. Después también hay un apartado que puede ser interesante si se meten, que es la famosa falla del Día del Padre. ¿Recuerdan? Bueno. Sí, profe. Ahí estaban mostrando en la tele que ya le pusieron la multa a las empresas. Espera, ¿estaba hablando de acá o estaba hablando de otro tema? No, de esto del Día del Padre, Okay. el corte, ¿cómo es? Ya los multaron con 50 millones, algo de eso. Bueno. Sí, yo lo vi, algo así fue. Bueno. Profe, igual la recuperación del SAI dentro de todo fue bastante rápido. ¿Cuánto fueron? Un par de horas. No. Sí, yo entré a trabajar ese día que no nos dejaron salir a la calle a las 7:30 de la mañana y para las 2 de la tarde ya, por lo menos acá en Pacheco, ya había luz. Bueno, pero de las 7 de la mañana a 2 de la tarde no hay 2 horas. No sé. Bueno, pero dentro de todo sí. El problema fue que se generó, por ejemplo, en Edelap usaban mucho cable API en aceite, que generalmente estaban con pérdidas, y cuando entró en servicio todo eso, voló toda la mierda. Es decir, en Edelap estuvieron sin luz una semana y pico hasta que arreglaron todo. Sí, por eso. En La Plata. Pero eso no fue solo en Argentina, ¿no? No, Parte de Paraguay, que también, y Brasil. Hubo repercusión en otras zonas que dependían de tensión eléctrica que también le dábamos nosotros. ¿Sí? Bueno, si ves, es interesante porque ellos, ¿qué tienen? No sé si vale la pena verlo ahora o ahora intentémoslo, pero a lo que voy, hay todo como una representación en tiempo real, porque está filmado, pero también con alta velocidad, porque no te vas a pasar las 4 horas, 8 horas mirando qué es lo que fue pasando, cuando en el transcurso de algunos minutos no pasaba nada. Pero a lo que voy, la representación que está ahí, se ve todo un día normal, lindo, un día del Padre hermoso, qué sé yo, y de repente, pum, se cae todo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había comentado que, perdón, quiero llegar acá. Yo les había comentado que Camesa es como que maneja todo el sistema interconectado. Entonces,
se puede ver ahí todo el mapa donde están haciendo el monitoreo y control, y de repente, ¡pum!, se apaga todo. O sea, toda la zona geográfica. ¿Se acuerdan que había un mapa donde, dentro de los mapas que hay en Camesa, muestra o resalta los puntos donde está concentrada la mayor demanda de energía? Es un mapa que digamos, más allá del tendido eléctrico, lo que viene a representar es la demanda en toda la República Argentina, donde está concentrada. Entonces, se ve que la demanda es normal para ese día, para esa hora, y de repente no, de repente vuela todo para abajo. Bueno, ¿qué sucede? Acuérdense que habíamos dicho, la energía eléctrica no se puede almacenar. No se puede almacenar. Entonces, así como se genera, se debe consumir. ¿Qué sucede? Cuando hay un problema de una característica como esta, donde hay un colapso generalizado, muchas centrales generadoras no es que dejan de generar porque sí. Dejan de generar porque salen de sincronismo. Entonces, conectar toda la línea, que esté funcionando todo en la misma fase, al mismo momento, no es una tarea sencilla. Entonces, cuando se produce un corte, las centrales generadoras, al no tener la señal de sincronismo para poder volver a engancharse en la red, chau, por más que yo tenga la energía, supongo que yo ya haya corregido el defecto y que pueda volver a entrar en la red, pero no puedo porque no tengo la forma de entrar en sincronismo, no puedo entrar en la misma fase que ahora estaría en la red. Y como fue un corte generalizado, fue muy difícil volver a poner en conexión toda la parte generadora, primero porque obviamente había que saber qué era lo que había pasado. Ese fue también uno de los temas, ¿no? Pero una vez que se supo lo que pasó, es cómo volvemos a arrancar. Como les decía, la energía no se almacena, entonces yo no puedo tener las centrales generadoras trabajando. No, una vez que se produjo el corte, y que el corte, las centrales generadoras perdieron sincronismo, dejan de operar, porque si no estoy generando energía que se desperdicia. Bueno, dejan de generar, ok, y después ¿cómo vuelvo a generar? Porque tampoco es que las máquinas se encienden y al minuto están trabajando. Algunas sí, otras no. Entonces volver a poner todo operativo, y una vez que está operativo, entrar en sincronía con el sistema interconectado, bueno, tiene una demanda, un tiempo. Ese fue el gran problema, digamos, que llevó todo ese día, que es un día que quedó para la historia. Por eso, dentro de las cosas que citaba de Camesa, puse eso, ¿no? Lo que había sucedido ese día. A ver, ¿dónde estoy con el mouse? ¿Y exactamente qué fue lo que pasó? Porque yo por lo menos nunca supe bien qué pasó. Sí, yo tampoco. Yo tampoco, no hay un veredicto firme porque, de hecho, me acuerdo cuando habíamos tenido la reunión con la gente de Siemens, que opera acá en Munro, que opera las subestaciones que están acá en Luján, Pilar. Aprovechamos para preguntarle qué era lo que había pasado. Y ellos, o sea, no. Al día de hoy yo, al menos tampoco lo estoy investigando, o sea, si querés te la debo. No me involucré demasiado como para ver qué era lo que realmente había pasado. A ver, ¿dónde estoy? Perdí acá. Acá y acá, sí, acá. Y acá. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí. El video dura 15 minutos, igual después con la función de Google se lo puede, con la función de velocidad se lo puede hacer que vaya más rápido. Pero bueno, ven que acá estaría como la línea de tiempo, lo puedo agrandar ahí, estaría la línea de tiempo de la demanda del SADI. ¿Se acuerdan que tenemos dos curvas? Una que nos habla de la generación y otra de la demanda de energía. Bueno,
lo que tenemos acá es lo que pasó. En este instante, chau, se cayó todo. Se cayó todo. Se cayó todo y empezó después toda la recuperación para volver a estar en línea, entregando cada una de las zonas. ¿Se acuerdan que teníamos dividido en zonas, ¿no? Todo el sistema interconectado lo teníamos dividido en zonas. Bueno, acá se va viendo en esta representación, después entren si no, que me parece interesante, cómo la recuperación se va dando en las distintas zonas y cómo esas distintas zonas pueden entrar otra vez al sistema interconectado. ¿Vale? Y bueno, ahí se aprecia. Este es un video interesante porque, bueno, pasó una fatalidad y está piola a ver cómo se actuó para levantar todo esto, ¿no? Pero bueno, es interesante ver cómo estuvo este desplome, ¿no? de la potencia que teníamos en ese momento a cero, y duró por un tiempo hasta que empezó a levantar y se empezó a interconectar todo el sistema para otra vez volver a satisfacer la demanda. Bueno, nada, si pueden, recomiendo, es interesante. En vez de ver un capítulo de alguna serie, ver esto. Qué sé yo. Bueno, Nunca pasó en la historia, ¿no? acá no. Acá digo en Argentina, ¿no? Acá no. En otros países también han tenido colapsos. Cada cual tenía su motivo. Yo tampoco conozco la historia de todos los países, pero sí, cada tanto ocurre, ¿no? Pues nada. Hay un documental de History que muestra uno de Estados Unidos que es impresionante cómo se cae todo. Es como una cascada, falla uno y... Claro, empieza todo, porque después también pasa esto de que las partes generadoras empiezan a salir de servicio, pero no porque haya un defecto en la parte generadora, sino porque no pueden generar energía que no se consuma, eso va todo a pérdida, entonces salen, se cortan de la red y después hay que volver a engancharla, no es tan sencillo. Una de las cosas que también es interesante, por eso ojalá que se repita la visita esta virtual que habíamos hecho al centro de Munro para ver cómo operaban las subestaciones. Pero las estaciones generadoras, quiero decir. Pero toda la parte de entrar en fase con el sistema, bueno, es algo que hoy ya está controlado electrónicamente. O sea, era interesante ver cómo una persona, un operador, cuando recibe la orden de Camesa de activar tal turbina generadora y ponerla operativa, bueno, tiene por ahí 1 minuto o 2 hasta que entra en régimen de revoluciones, de un régimen estable de revoluciones y demás. Bueno, y una vez que ya entró, es simplemente apretar un botón y ya está, entró. Ahora, ¿cómo es que entró en un instante? Bueno, no se olviden que la frecuencia que nosotros tenemos es de 50 ciclos, entonces en un segundo está ocurriendo 20 veces que la tensión sube y baja, ¿no? Bueno, lo que hace la central generadora en ese punto es, una vez que entró en régimen, ir bajando la velocidad o incrementándola para encontrar el sincronismo, digamos, con la fase. Una vez que encontró el sincronismo, listo, ya está. Mantiene ese régimen y ya está en fase, y ya está entregando energía en la misma fase que el resto del sistema. Bueno, todo eso se controla ya electrónicamente, no hay ninguna operación manual, pero bueno, son parte de los beneficios de la tecnología, ¿no? Y de todo el sistema de control y monitorización. Bueno, esperen que perdí ahora la presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué ventana me quedo? Acá. Acá. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Volvió a la misma presentación? Sí. Bueno, y otra parte interesante por ahí del portal de Camesa son los máximos históricos. Y acá está, no es que hay un solo máximo histórico, hay varios máximos históricos que nos hablan de lo que es la generación, la demanda y la generación de energía eléctrica. O sea, justamente
la capacidad que tuvo el sistema para poder satisfacer esa alta demanda. Entonces, año a año a veces se van generando nuevos máximos, y bueno, todo eso queda reflejado en la página de Gamesa. ¿Cuáles fueron los momentos en los cuales existieron esos máximos? Digo, no hay un solo máximo, ¿por qué? Porque tenemos máximos, por ejemplo, para el invierno, máximo para el verano, máximo por diurno, máximo nocturno. Bueno, son todos distintos tipos, distintas características de máximos que va registrando Gamesa y que están publicados en esta página. Así que si pueden, los invito, me parece interesante, como para poder tener gráficamente lo que es, digamos, pero ya a nivel macro, a nivel país, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, hablemos de los niveles de tensión. Vieron en el plano en el esquema, en la georreferenciación de Gamesa, tenemos distintas representaciones con distintos colores que nos hablan de los distintos niveles de tensión con los cuales hacemos el transporte de la energía eléctrica. Bueno, usualmente lo vamos a definir de una manera práctica en niveles que son muy baja tensión, media tensión, alta tensión y muy alta tensión. Bueno, en nuestro país se utiliza alta tensión, o sea, el máximo nivel de tensión que tenemos para el transporte de la energía es de 500 kilovolts, lo que sería medio millón de voltios. Bueno, estaríamos en el rango de lo que es alta tensión. Media tensión ya son los niveles que van desde el kilovolt hasta los 33 kilovolts. Baja tensión ya es lo que tenemos desde la red domiciliaria, supongamos hasta la tensión trifásica de 380 voltios. Bueno, todo eso estamos hablando de lo que sería baja tensión. Y muy baja tensión son los niveles que están por debajo, por ejemplo, los 50 voltios. La línea, por ejemplo, de telefonía, que es un circuito aparte, digamos, no está relacionada con la red de electricidad, pero la línea de telefonía trabaja en el orden de los 48 voltios, por ejemplo, para darse una idea. Telefonía fija me refiero. ¿También? Bueno. Esto creo que no sé si vale la pena que lo nombre, porque ya hemos hablado con los distintos ejemplos, ¿no? Cómo es toda la parte de transporte. Bueno, tenemos la parte de generación, con los distintos tipos de generación que puedan existir, sean hidroeléctrico, térmico, nuclear, fotovoltaico, eólico, bueno, todos los distintos tipos de generación de energía, y una estación que siempre va a ser elevadora, porque los niveles de generación no andan en el orden de altos kilovoltios, sino que andan en el orden de medianamente bajos kilovoltios y grandes corrientes. Bueno, luego tengo la parte transformadora que va a tener el transporte, como habíamos dicho, acá en Argentina se decidió 500 kilovolts. Luego tenemos toda la parte de la subestación transformadora y con las distintas distribuciones. Bueno, muchas veces industrias necesitan media tensión, no solamente, digamos, trabaja todo con muy baja tensión, se necesita media tensión. También tenemos, por ejemplo, la parte de transporte, ¿no? Toda la línea eléctrica, la parte de electrificación, se nutre también con sus propias subestaciones. Bueno, y después tenemos la transformación ya de baja tensión para el consumo distribuido urbano. Ya en estos casos a veces no hablamos de transformadores de baja tensión que van a estar en una subestación, sino hablamos por ahí de transformadores que podemos encontrar en la vía pública de repente, que bueno, transforma digamos, niveles de media tensión a baja tensión para ser distribuida. Y también hay algunos, no sé si vieron esos como tambuchos que a veces se ven colgados de los postes. Bueno, ahí también tenemos una transformación a baja tensión para consumo urbano. Bueno, como les decía, en esto por ahí soy reiterativo. La energía no se almacena, se produce y se consume en el momento. ¿Cómo se produce y cómo se distribuye? Bueno, a través de la línea de transmisión. Las características que tienen los cables ya las nombramos. Resistividad propia del material, es inevitable. Se utiliza generalmente para transporte cobre o aluminio. Cada cual tiene una particularidad que lo hace útil según la zona donde va a estar emplazado, y se elige uno u otro.
Tienen imperfecciones porque siempre vamos a tener contactos y los contactos a veces no son perfectos, o al menos son perfectos por ahí en el momento inicial, pero después ya con la exposición a la intemperie, a la corrosión, bueno, empiezan a tener imperfecciones. No se olviden de repente que no es lo mismo un tendido, por ejemplo, en una zona como esta, que en una zona como podría ser una zona próxima a la costa atlántica, donde de repente ya tenemos otros elementos en el aire, como puede ser el salitre. Bueno, todo eso hace a la corrosión de los materiales, y todo eso potencia las pequeñas imperfecciones que puede tener el material. Por otro lado, tenemos también la resistencia mecánica. O sea, ¿cuánto soporta el material en sí en el tendido? Eso es lo que se llama la resistencia mecánica. Vieron que en el Profe, ¿vamos a hacer cálculo de catenaria, tiro en la cima y eso? ¿O lo vemos por arriba? No, lo vamos a ver por arriba. Lo vamos a ver por arriba porque no está dentro del alcance, porque si no, no terminaríamos más con todos los contenidos que tenemos para ver por delante. ¿Sí? Eso lo vamos a ver muy por arriba. Tal vez sí podemos hacer algún ejercicio como para tener una aproximación, pero no creo que lo hagamos con mucha precisión, ¿viste? Esa parte. Pero bueno, los cables, así como tales, tienen su peso propio. Acá estamos hablando de cobre y aluminio con una sección que, bueno, en altura, muchas veces en altura, los vemos y nosotros en nuestra visión parecen como si fueran alambres, por decir de una manera. Si tuviéramos al lado veríamos que no son alambres, que tienen una sección considerable, y esa sección en metros tienen un peso importante. Por eso las torres para sujeción, bueno, tienen la estructura que tienen, porque además no solamente las torres tienen que sujetarlo de por sí, sino también que esos cables van a estar expuestos a todo lo que es digamos, la atmósfera en sí, en lo que hace, por ejemplo, a vientos, a lluvias. En invierno se van a poder congelar, van a tener también un peso adicional en función del agua que se esté congelando. Bueno, todo eso tiene una determinada demanda de estrés mecánico, y por eso hablamos también de que no solamente estamos analizando el cable conductor en sus características propias de conductividad, sino también en sus características mecánicas. Qué tan flexible o no es ese material como para poder soportar ese embate mecánico al cual está expuesto continuamente. Bueno, con lo cual, no nos olvidemos, acá estamos transportando niveles de tensión como son 500 kV, por ejemplo, para el tendido de lo que es la línea que une los centros de generación con los primeros centros de consumo. Bueno, todas estas torres también tienen que soportar toda esa estructura de peso, de rigidez, digamos, de soporte a los embates climáticos. Y bueno, hay cálculos por los cuales también se llega a qué tipo de estructura es la más adecuada en función del cable que está sosteniendo, de la ubicación geográfica, de la distinta separación entre la torre siguiente. Bueno, y para todo eso ya interviene la ingeniería como para poder definir cuál es la altura, porque no solamente tenemos que considerar el tendido del cable, sino también la distancia de seguridad respecto de la superficie. El cable en sí es una estructura metálica que se va a ver expuesta a los cambios de temperatura, con lo cual, inevitablemente, no se olviden que el calor produce dilatación, y en verano tendrá lo que se llama un vano, que es como si fuera la panza del cable, ¿sí? Bueno, eso es lo que se denomina vano del cable. O sea, si yo trazara una línea recta entre los puntos que sostienen el cable de dos torres, bueno, voy a tener una línea recta, pero el cable no hace ese recorrido, no hace ese tendido recto, hace como una panza. Bueno, esa panza es el vano. ¿Por qué tiene el vano? Bueno, porque el cable no tiene que estar tensado rígidamente, porque va a estar expuesto al viento, va a estar expuesto a la dilatación, y nosotros necesitamos que ese cable no se corte, tenga una vida útil lo más prolongada posible. Entonces, no hay que darle una extrema rigidez siempre. Hay que darle un tendido apropiado para que
pueda soportarse a sí mismo, en su peso, en todo ese trayecto, pueda soportarse a sí mismo sin romperse, incluso cuando está sometido a las peores condiciones, como puede ser el viento, la lluvia, o todos los embates que estamos hablando. Bueno, no siempre es así, hay veces que las torres, por algún desperfecto, un cable se corta, y ahí empieza como un efecto cascada, porque las torres también están sostenidas, es como que hay un equilibrio, ¿no? Como si ustedes están siendo tironeados por dos personas. Bueno, si una de las personas deja de tironear, lo más probable es que ustedes y la otra persona que sigue tironeando, las dos se vayan al piso. Bueno, un poco con el tendido eléctrico sucede lo mismo. Muchas veces hay noticia de que no sé, se cayó una parte de un tendido. O se rompió una torre y se cayó toda una parte de un tendido. No se rompió solamente esa torre, se rompió esa, se rompió el tendido, se rompieron algunas torres contiguas. Bueno, hay todo un efecto de cascada cuando sucede esto. Bueno, ¿cómo es que sostenemos todos estos cables? Que ya les digo, nosotros lo vemos de abajo, parece un alambrecito, no es un alambrecito. Es una sección que es considerable, ya vamos a ver algunas secciones en función de la energía que estamos transportando. Y el cobre es pesado, y el aluminio por ahí es más liviano, pero en metros y metros también tiene su propio peso. Entonces, toda esa resistencia todo ese peso intrínseco que tiene el material, bueno, tiene que ser sostenido. ¿Y cómo es que unimos entonces la torre, que va a hacer la sujeción, con el cable? Porque no se olviden que la torre también tiene una función, que es una estructura metálica, que ante alguna descarga eléctrica tiene que ser la conductora a tierra de esa sobretensión. Bueno, lo unimos a través de aisladores. Ya vamos a ver qué función cumplen esos aisladores. Esos aisladores es como que van a estar tocando por un extremo la torre en lo que hace la sujeción, por otro extremo al cable, que es el que transporta la energía. Bueno, acá tenemos, si se quiere, un dibujo también, una imagen, donde vemos los aisladores, ¿sí? En este caso, son verticales, están en posición vertical, sosteniendo lo que sería el vano, esto sería la panza, digamos, ¿no? El vano del tendido, entre una torre y la siguiente, de adelante o de atrás. Bueno, los cables no solamente están tendidos así como así, sino que también muchas veces, no sé si ven que hay como unas uniones. Bueno, esas uniones son justamente para que ante un viento, ante algún embate de esa característica, los cables no choquen entre sí. Entonces se mantengan unidos y en todo caso se muevan al compás y no choquen entre sí. Bueno. Después se ponen unos que se llaman amortiguadores cada tanto. También tenemos amortiguadores, sí, tal cual. Acá yo estoy citando lo más básico, ¿no? Tenemos los aisladores, tenemos el cable de guarda, ¿sí? Que es el que va acá en el, digamos, por decirlo así, en el pico de la torre, uniendo todas las torres entre sí, que también está puesto con una determinada, por eso digo que hay mucho cálculo en ingeniería, donde no vamos a entrar nosotros en ese detalle, pero que cumple una función, ¿no? Muchas veces el cable de guarda también va en otras partes del tendido, cercano a los cables que transportan energía, para cubrir en la mejor medida posible, para hacer, digamos, el mejor lugar donde pueda producirse una descarga, que encuentre en ese cable de guarda el mejor camino para derivarse a tierra, y no que sea a través de los cables conductores de energía eléctrica. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, lo que nombraba, el espaciador, esto, está puesto con el número 3, para mantener los cables que no choquen entre sí. ¿Qué más? Profe, ¿y el montaje de todo eso, qué lo hace una empresa aparte? Sí. Mirá, ahora cuando terminemos, aparte de subir la clase grabada y la presentación, y subir el video de lo que acabamos de ver del Circuit Breaker, voy a buscar un video donde se hace un emplazamiento del cable, ¿viste? Un tendido nuevo, por decirlo de una manera, y no es fácil porque es un peso enorme,
Sí, sí, eso es lo que estaba pensando. Claro, es un peso enorme y hay máquinas que justamente están preparadas para poder ir tensando ese cable, a pesar del peso que tienen, ir tensándolo y dejarlo hasta el punto exacto donde tiene que enganchar con la torre que sigue. Bueno, después sí, espero acordarme y subirlo. Bueno, nada, no hay mucho más para hablar, pero para darnos una idea, ese transporte es un transporte bien, bien importante y justamente, bueno, yo no sé la zona de residencia de ustedes, pero hay, si vamos, por ejemplo, hay un tendido de alta tensión que está yendo como para, no sé si conocen la avenida Benavides, acá bueno, justamente en la localidad de Benavides, que es después de Tigre, y hay todo un tendido de alta tensión que es interesante verlo, porque... Esa es tubular de 132, profe. Bueno, es todo un tendido donde, viste, hay veces que yo digo, tengo ganas de parar y sacar fotos, porque está perfecto ese tendido, porque aparte es medianamente nuevo, y es una estructura terrible, claro, uno a veces viviendo en el conurbano, no vemos estas torres, no vemos porque están en zonas que no son accesibles a nosotros, y muchas veces cuando, no sé, nos vamos de viaje al interior. Otra que es muy común es la que costea la Panamericana, está todo también en columnos. También. Y la que está llegando a los puentes de Zárate es la de 500, es la más grande que hay. Sí. Que tiene ese tipo de torres justamente. Pero yo nombraba esta de acá de Benavides, primero porque está medianamente cerca, ¿no? No sé, por ahí hay personas que viven lejos, pero vieron que cuando uno de repente, no sé, se va a un viaje al interior o se va, no sé, a la costa atlántica, por decir algo. Bueno, las líneas de alta tensión uno las ve de lejos, porque no están solidarias a veces a la ruta. Pero estas no, estas están ahí justo, uno hasta puede parar con el auto y quedarse abajo para poder observarla y ver de qué se trata. Por eso, son instalaciones monstruosas que transportan toda la energía. Piensen que, digamos, estos son electrones en movimiento. Es muy loco a veces pensarlo, porque uno lo ve como algo rígido, pero es un movimiento continuo. O sea, ahí está la energía pura transportada de una manera continua, ininterrumpida. Y en definitiva, es como que al propio material conductor, ¿no? Le estamos sacando electrones que obviamente después son ocupados por otros electrones y ahí es donde se produce el transporte. Bueno, nada, es medio loco y volado lo que estoy diciendo, me fumé, pero es interesante. Bueno, y acá, por ahí acá creo que vamos a tener algunas cosas que ya hemos visto, ¿no? Cuando hemos hablado de los transformadores de potencia y la responsabilidad que tienen de transformar los distintos niveles de tensión, porque ellos decimos de potencia, bueno, tengo una determinada corriente y una determinada tensión del lado primario, y en el mejor de los casos, 1 a 1 en potencia del lado secundario, nunca va a ser 1 a 1 porque voy a tener una pequeña pérdida, pero voy a tener en definitiva del lado secundario una tensión distinta y una corriente mayor distinta. ¿Sí? Bueno, y lo que decía los transformadores de distribución, ¿no? Cuando ya tenemos los tendidos en vía pública donde podemos verlos, algunos, ¿no? Estos son los famosos, yo no sé, le llamo tambuchos, ¿no? Pero no sé en la jerga cómo le dicen a esto. Mochila, a ese mochila. Trafo mochila. Bueno, trafo mochila. Estos, bueno, acá tenemos, generalmente están bañados en aceite, lo mismo que estos que están acá, ¿sí? Lo único que este tiene una cámara de recupero, si no me equivoco, ¿no? Y este no, este es la misma, el mismo tanque contiene el aceite y no tiene cámara de recupero. Bueno, y este sería una instalación con lo que vimos recién de la subestación aislada en gas, ¿está bien? Bueno, y acá tenemos una gran clasificación, si se quiere, de los transformadores que utilizamos de distribución. ¿A qué me refiero con distribución? ¿No? Porque cuando hablamos de transformadores de potencia, son los que van a estar en las subestaciones que tienen este gran protagonismo de transformar los niveles de potencia de una alta tensión a una media tensión o baja tensión, o lo que fuera. Cuando hablamos de distribución, no, ya estamos hablando de media tensión o baja tensión, ¿sí? Por eso es que hago la distinción entre uno y otro. Y en los transformadores de distribución
tenemos algunas características que pueden ser distintivas, como puede ser según la tensión, si va a ser monofásico o trifásico, o el elemento refrigerante, si va a ser en bañado en aceite o seco, o si la refrigeración es forzada o natural. Bueno, ya vamos a ir viendo algunas características, ¿no? Porque, ¿qué significaría, por ejemplo, bañado en aceite y seco? Bueno, para tener una aislación de su entorno, y también para facilitar a veces la disipación del calor, bueno, hay casos donde el transformador está inundado en aceite, así tal cual. Tenemos toda esa mochila, como le decía recién, ¿no? Esto que estaría acá, esta mochila, o este elemento, bueno, y adentro aceite. Aceite que cumple la función de disipar calor y ser aislante del medio que lo contiene. Bueno, eso sería el caso de... Profe. ¿Cómo? ¿Qué aceite sería? A ver, te la debo, no es un aceite comestible, ¿sí? No es un aceite comestible, te debo porque en realidad no me conozco la estructura, la cadena de carbono que identifica este aceite. No es un aceite comestible, es un aceite preparado para trabajar en esta condiciones. Y de hecho, muchas veces como tareas de mantenimiento también lo que se tiene que hacer es una inspección de la calidad del aceite, que no haya perdido sus propiedades aislantes y de disipación térmica, ¿sí? Parte del mantenimiento también es tomar muestras del aceite para ver que no haya perdido sus propiedades. Bueno, y en seco quiere decir que no tenemos el devanado primario, secundario y el núcleo que combina ambos, pero no tenemos baño de aceite. Está, digamos, por eso se lo denomina en seco, ¿sí? Y refrigeración forzada y natural, bueno, nos habla de que en el primer caso obviamente voy a tener que tener algo que permita la disipación del calor, y en el segundo caso no, ya directamente por convección natural, con el medio que lo rodea, se produce la disipación del calor. Bueno, acá tenemos algunas características más, pero son inherentes todas a los transformadores. La tensión nominal, que es la tensión a la cual va a estar trabajando, y lo mismo que habíamos hablado antes, ¿no? de la red, la tensión nominal. Bueno, ¿a qué tensión operativa está diseñado este transformador para trabajar? La relación de transformación, o sea, qué transformación voy a estar haciendo del primario y el secundario, en niveles de tensión y de corriente, la frecuencia a la cual va a estar trabajando, ¿sí? Nosotros trabajamos todo con 50 ciclos, pero ¿podría darse el caso de que yo tenga en una parte, en el primario, 50 ciclos y en el secundario algo distinto en frecuencia? Creo que no, porque la frecuencia la determina el generador, y el transformador es una máquina estática que no interviene en la frecuencia. Exactamente. Yo del lado primario y del lado secundario puedo cambiar corriente, puedo cambiar tensión, pero la frecuencia no, porque justamente la frecuencia viene dada, primero, bueno, no sé, voy a decir algo que por ahí muchos conocen, pero ¿qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclos por segundo, ¿no? Frecuencia de ciclos por segundo. Frecuencia de ciclos por segundo. Que en nuestro caso es de 50 ciclos por segundo. O sea, 50 Hz. ¿Sí? La frecuencia la medimos en Hz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un segundo, bueno, voy a tratar de dibujar una senoidal acá lo mejor que pueda. En un segundo está sucediendo 20 veces el cálculo, también son 20 milisegundos. No, 50 veces, lo dije mal. En un segundo está sucediendo 50 veces que la tensión sube y baja, ¿sí? Respecto de un cero, luego que la tensión sube y luego baja. Y esto ocurre 50 veces por segundo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En la parte primaria del transformador, la parte primaria, esto está sucediendo, y luego con el núcleo lo que hago es tratar de concentrar ese campo magnético producido por la variación del flujo de la corriente eléctrica. Voy a tratar de captar ese campo magnético lo mejor que puedo, por eso utilizo un núcleo, para
luego que ese campo magnético termine induciendo al secundario. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo voy a tener del lado primario una frecuencia de 50 ciclos, del lado secundario también voy a tener una frecuencia de 50 ciclos. Eso no va a cambiar nunca. La frecuencia no cambia del primario al secundario. Sí puede cambiar tal vez la fase. La fase sí puede cambiar. Depende de cómo yo arme el transformador. Puede ser que tal vez a la salida tenga una fase distinta. ¿Saben? Depende de cómo yo arme el transformador. Pero en realidad tampoco depende de cómo lo arme, sino depende de cómo esté tomando la salida de ese transformador. Pero no la frecuencia no. Si tengo 50 a la entrada, tengo 50 a la salida. Después la tensión sí, porque era lo que habíamos dicho antes, ¿no? Termino teniendo una relación que termino transformando de izquierda a derecha, de primario a secundario, bueno, un determinado nivel de tensión, un determinado nivel de corriente. Ahora, como decía también, ¿no? La corriente es en función del consumo. Si no tengo corriente, no hay consumo, y en realidad la tensión siempre va a ser la misma, la tensión nominal, y la corriente nominal, no se olviden que es la peor característica en la cual va a estar trabajando este equipo. ¿Está bien? Bueno, y después ya hemos hablado entonces, tensión nominal, la relación de transformación, la frecuencia, la potencia, que en definitiva es la relación de tensión y corriente, y el nivel de aislación, que es lo que comentábamos como terminamos aislando el circuito primario del secundario. Bueno, ¿qué más? ¿Cortamos acá? ¿O seguimos? No, mucha información, ¿eh? Yo preferiría cortar y ir a comer ya. Bueno, para que no se enoje la patrona. Cortamos acá y retomamos la próxima desde acá. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, Dios mediante, nos encontramos dentro de 7 días. Si puede, súbalo después del archivo así, al Classroom. Sí, tal cual, como siempre. Sí, bueno, profe. Gracias, profe. Muy buena. Interesante. Bueno, chau. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe.